Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo algo muy diferente porque me he animado a probar una técnica que nunca había probado. Y es que el otro día vi un vídeo de una chica que estaba pintando sobre un lienzo con lápices de colores. Y me gustó tanto el resultado y la textura que tenía que dije, esto tengo que probarlo. Empecé haciendo un boceto con un lápiz borrable en color amarillo y luego me di cuenta de que no se estaba viendo nada de lo que estaba haciendo. Así que toda esa parte la he quitado y luego apreté un poco más el lápiz y para que se viera un poco mejor lo he repasado algunas zonas con este color naranja. Aquí me veis utilizando ese sacapuntas que dije que se comía los lápices y todavía sigo pensando lo mismo, pero para el lienzo creo que una punta muy bien afilada me venía súper bien para el boceto, ya que el lienzo no tiene una superficie muy suave. Entonces cuanto más afilada esté la punta, mejor se va a ver. En cuanto a los colores, decidí utilizar una gama más otoñal. Como veis, he seleccionado colores rojos, amarillos, marrones y algún que otro azul. Y esto es porque voy a pintar una escena de otoño. Y he decidido pintar un paisaje de Japón. En concreto es una pagoda de Kioto. Y nada, me apetecía mucho pintar un paisaje así otoñal y se me vino a la cabeza el viaje que hice a Japón hace unos años, que fue justamente en otoño, con los árboles así de color anaranjado, rojizo, y por eso he decidido pintar esto. También esta va a ser la impresión que voy a mandar a todos los miembros este mes de septiembre. Aprovecho para contaros un poquito más sobre el club, y es que he creado un sistema de miembros en el que podéis suscribiros desde cualquier parte del mundo y a cambio os doy algunas recompensas exclusivas. Y bueno, todos los que estéis suscritos en el taller 2 y en el taller 3 recibiréis una ilustración impresa cada mes. Esta ilustración va a ser diferente todos los meses y deciros que me hace mucha ilusión este proyecto porque es una forma como de que mi arte llegue a otras partes del mundo y de compartir mi proceso creativo con otras personas y que tengáis en vuestras manos una parte de mis obras cada mes. Así que nada, si te gusta mi arte y quieres recibir una cartita mía todos los meses, no dudes en suscribirte. También tengo diferentes niveles por si queréis apoyar de otra forma. Toda ayuda es bienvenida. Os dejaré por aquí abajito en la cajita de descripción toda la información. Hablando un poco sobre el proceso de pintar sobre un lienzo, lo primero que se nota es que se siente diferente porque el lienzo no es tan liso como un papel, o sea, no es nada liso, tiene una textura muy rugosa y claro, los lápices se comportan de otra forma. Yo estoy utilizando los Primacolor Premier, que ya sabéis que son súper blanditos y muy pigmentados, y la verdad que creo que fue una buena elección, pero aviso, el lienzo se come la punta a una velocidad increíble. He tenido que estar afilando los lápices continuamente, sobre todo en las partes que quería como con más detalles o más pulidas. Pero bueno, también os digo que al tener mucha textura no he hecho muchas partes muy pulidas, sino que lo he dejado más con esa textura. Quería que se notara la textura del lápiz. Y al principio pensé que la textura de la tela iba a ser un problema porque no deja que el lápiz cubra de forma uniforme toda la superficie, como si lo hace un papel liso. Como veis, siempre quedan esos huequitos blancos, pero seguí pintando poco a poco y también estuve trabajando como a capas, aunque no puse demasiadas capas, porque ya os digo, al final ese efecto texturizado en realidad me estaba gustando y creo que queda súper bien. Sí que es verdad que en la parte de la pagoda insistí bastante en algunas zonas para dar contraste y también quería que quedara como enfocada en la pagoda. O sea, que la ilustración se enfocara en la pagoda y no en el resto del paisaje. Tengo que decir que la mezcla de colores y los degradados suaves no se consiguen tan fácilmente como en un papel, o a veces ni se consiguen. Así que lo que estuve haciendo es trabajar un poco diferente
intentar hacer menos capas y aprovechar esa textura. Ya que tenemos esa textura, pues aprovecharla para que quede chula. El proceso, la verdad, que me resultó un poco más lento de lo habitual, sobre todo también porque he estado afilando como todo el tiempo y aparte que es más lento que dibujar en un papel, pero bueno, creo que merece la pena. Eso sí, no sé si merece la pena gastar los Prismacolor Premier, porque ya os digo que en este soporte se gastan súper rápido. Si alguien quiere probar esta técnica, que lo tenga en cuenta, pero a cambio, la verdad que los colores quedan súper chulos, como que la ilustración queda diferente y aunque utilicéis lápices de colores, como que se ve diferente, no es el típico acabado de los lápices de colores. La parte de los árboles no quería que quedara totalmente pulida, sino como más espontánea, pero de todas formas noté como que quedaba demasiado plana, o esa era mi impresión. Entonces la parte de la derecha, lo que hice al final fue utilizar unos rotuladores acrílicos para darle unos toques como de hojitas, que quedara algo como más sobresaliente. Y también para hacer los grabados de los balcones, que son como grabados blancos, en un principio pensé en no hacerlo, pero luego decidí probar con rotulador acrílico blanco y la verdad que me gustó el resultado y lo dejé así, porque dije, si no me gusta, de todas formas lo puedo tapar con lápiz de colores y ya está. Pero al final lo dejé porque me gustó cómo quedó. Y por último, para el cielo, no quería como un cielo que destacara mucho, sino que quería algo liso. De hecho, estuve a punto de dejarlo así en blanco, tal cual, pero al final se me ocurrió hacer como un degradado entre amarillo y azul claro. O sea, no es amarillo, sino que es un color más crema. Y entonces como simular una especie de amanecer o atardecer suave. Pero bueno, creo que más amanecer. Y lo dejé así, en suave. No quería algo como muy saturado. Quería que destacara más la parte de la pagoda. Por eso hice un fondo más sutil y así quedó. Espero que os haya gustado acompañarme en este proceso y que os animéis también a experimentar con nuevos materiales o nuevas técnicas, porque la verdad que algunas veces sorprenden los resultados que se pueden conseguir. Os dejo por aquí mis demás redes sociales por si también queréis seguirme y muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar aquí y por apoyar mi trabajo. Y nada, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.